el esfuerzo en algunos casos, porque yo sé que hay muchas personas que tenéis compromisos y los habéis dejado a un lado y habéis preferido, bueno, pues estar aquí. Y me gustaría deciros que está muy bien que vengáis, porque así os enteráis, así sabéis de primera mano lo que en Vox decimos y no acabáis sabiéndolo por lo que otros dicen que decimos. Perdonad. Y bueno, pues nada, espero que os agrade esta charla que vamos a tener José Antonio y yo esta mañana, que queden claras algunas cuestiones sobre las que bueno, los toledanos tienen interés en saber, ¿no? Y bueno, pues me parece que conviene hacerlo en un tono distendido, en un tono más bien coloquial, no encorsetado, porque en definitiva yo lo que quiero es que muchos de los que estáis aquí sí me conocéis personalmente y de muchos años, pero otros no tanto, ¿no? Y que realmente, bueno, pues sepáis quién es Inés Cañizares de verdad. Bueno, pues nada, Juan Antonio, muchas gracias. Os recuerdo, os insisto también en que tenéis la oportunidad de plantearle a Inés, es una oportunidad única, las cuestiones que queráis. Estás totalmente abierta a contestar todas y cada una de las preguntas si el tiempo, que te formulen. el tiempo nos lo permite, pues... Tenéis unos tarjetones y ahí podéis formular la pregunta y luego Tamara pues la recoge y luego se las formulamos. Y ahora, si te parece, Inés, ¿vamos al lío? Vamos. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Muy bien, estupendamente. Fuerza. Aquí rodeada de buena gente y de amigos en esta casa maravillosa. ¿Verdad, Cuca? En esta casa yo personalmente me siento muy a gusto. Bueno, pues venga. Hoy toca hablar, por supuesto, de Toledo. Sí. Pero yo no puedo dejar de pasar esta magnífica ocasión de tenerte muy cerca para que nos aportes alguna luz, al menos a mí también, en tu condición de diputada nacional. Quiero plantearte un par de asuntos que a mí, sinceramente, me intrigan. Y me interesan. Pues dispara. Directamente, eso sí, como en las bodas, di lo que sepas y si no, calla para siempre. Vale, fenomenal. Bien, entonces, la pregunta es una pregunta directísima. Bien. ¿Es Vox un partido radical y de extrema derecha? Empezamos bien, ¿verdad? La primera en la frente. Bueno, pues vamos a tomarnos las cosas con deportividad y no, rotundamente no. Vox es el partido que ha traído a la política el sentido común y además con 10 años de adelanto a diferencia de otros partidos. En Vox huimos, por supuesto, de las etiquetas y lo que Vox ha hecho, lo que estamos haciendo desde el principio es llevar a la esfera pública, a las instituciones y a la calle muchísimos debates que otros habían dado por cerrados. Es decir, en Vox lo que hacemos es exponer en los espacios públicos aquellas cuestiones y aquellas conversaciones que muchos españoles y que muchos toledanos mantienen en su casa, con sus familias, con sus amigos, pero que no han salido a la luz desde hace años. Por tanto, Vox es el partido, como digo, del sentido común y nosotros huimos de las etiquetas. Nosotros no nos calificamos con un adjetivo, sino que nosotros nos calificamos a través de nuestras propuestas programáticas, que siempre son propuestas sensatas y, por supuesto, enmarcadas dentro de la legalidad y de la Constitución, que es la norma que nos hemos dado los españoles para facilitar nuestra convivencia. Ahora bien, si hablamos de radical, en puridad, la palabra radical, bueno, pues etimológicamente tiene que ver con raíz. Y en ese sentido, Vox, desde luego, es firme y contundente y cuando trata de abordar los problemas, siempre lo hace yendo a la raíz de los problemas. Por tanto, cuando se habla de radical o cuando nos quieren tildar de radicales, lo hacen siempre en un sentido peyorativo. Pero bueno, para que lo sepan que efectivamente la palabra radical tiene un sentido positivo, ¿no? Y es abordar desde la raíz. Y en cuanto a extrema derecha, bueno, pues ese es otro calificativo al que bueno, pues, no hacemos caso pues, porque el que quiera tacharnos o calificarnos de extrema derecha, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? ¿Que somos un partido que está más allá de la norma o más allá de la Constitución, que somos reaccionarios? Pues no, mira, precisamente has mencionado antes al profesor Tamames con motivo de la moción de censura
y bueno, pues la oportunidad que tuvo, ¿no?, de expresarse en el Congreso de los Diputados lo dijo alto y claro. Además, el profesor Tamames no es cualquiera, una persona que ha sido un prohombre de la transición política española, defensor de los derechos y de las libertades y, bueno, pues una eminencia, ¿no?, a nivel intelectual, un eminente catedrático de economía y, además, con esa visión y esa experiencia ya de 90 años, ¿no?, que ya te da una perspectiva de la vida distinta. Bueno, pues lo dijo claramente, Vox es un partido plenamente constitucional. Por tanto, creo que he respondido a tu pregunta. Totalmente. Me queda clara que entonces Vox no es ningún partido radical ni de extrema derecha. Por supuesto. Bien. Hay una segunda cuestión que a mí me interesa y creo que también va a ser de interés para nuestros amigos. Es un tema relacionado con la libertad. ¿Crees que existe, Inés, actualmente en España un problema de libertades? Te lo pregunto porque me parece que últimamente algunos personajes mediáticos de diferentes sensibilidades ideológicas están dando la voz de alarma. He citado, por ejemplo, a Fernando Sánchez Dragó. En una de sus últimas entrevistas llegó a decir lo siguiente: ahora todo está prohibido. Dicen que vivimos en un régimen de libertades. Sin embargo, nunca ha habido menos libertad como ahora. Pero, por supuesto, hay otros personajes de otras latitudes ideológicas, como por ejemplo Pedro Almodóvar o Miguel Bosé, que han sido, como sabéis, referentes de lo que se llama el progresismo. Este último, Miguel Bosé, en una de las últimas entrevistas que ha concedido a Mercedes Milá, ha ido incluso mucho más allá. Ha declarado lo siguiente: yo no voy a perdonar jamás a este gobierno, ni tampoco a la prensa por los ataques que me hicieron por mi postura con respecto a la pandemia. ¿Tenemos en España un problema de libertad? Bueno, pues si me permite, José Antonio, yo sería quizás un poquito más ambiciosa. Tenemos un problema de libertades y de derechos en España. En España, al igual que en otros países de nuestro entorno, hoy nos encontramos inmersos en lo que se llama la cultura woke, la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación, pues en castellano, podríamos decir que es el boicot colectivo a determinadas marcas, a determinadas instituciones, a determinadas formaciones, asociaciones, incluso a determinadas personas por expresar unas ideas, por manifestar una ideología, incluso una opinión acerca de un tema que no está alineado con lo que se denomina el discurso único o bien, digamos, que no es políticamente correcto. La cultura de la cancelación es un concepto y una acción que choca frontalmente con la libertad de expresión y con la libertad de pensamiento. Más ejemplos te podría poner, pues en España hoy, con la nueva ley de educación, tenemos un problema y es que los padres se ven coartados en cuanto a determinar en libertad qué educación quieren para sus hijos y sobre todo educarlos en sus valores. Te podría poner otro ejemplo. En determinadas zonas o regiones de España, como en Cataluña, tenemos un problema con la libertad para usar el idioma común de todos los españoles, que es el castellano. Hemos visto casos en colegios en los que los padres precisamente no pueden exigir que sus hijos aprendan, estudien en castellano y también incluso algunos son demonizados por utilizar el castellano o no pueden hacerlo en sus trabajos. Tenemos también un problema de derechos, por ejemplo, con el tema de la propiedad. La propiedad privada se está viendo atacada por el tema de la ocupación, que algunos dicen ocupación ilegal. Es que la ocupación siempre es ilegal, que te ocupen tu vivienda es ilegal. Otro ejemplo que podría poner sobre el tema de las libertades, pues también está en peligro, y no lo digo yo, lo han dicho los propios docentes, ¿no?, la libertad de cátedra, ¿no?, esa capacidad que tiene que respetarse a los docentes en el ejercicio de sus funciones de poder expresar en esa función pedagógica que tienen, ¿no?, y divulgativa, pues sus ideas, sus pensamientos. Y por último, también podría reseñar el problema que hay con la libertad de pensamiento, con esa ley de memoria histórica o memoria democrática, donde se nos va a imponer una memoria colectiva y donde todos vamos a tener que pensar exactamente igual acerca de lo que ha sucedido mediante un relato. Yo creo que son ejemplos evidentes de que en España tenemos un problema con las libertades. Y por último,
El episodio que hemos vivido hace 3 años, en el que se ha producido la mayor suspensión de derechos y libertades, ha sido con un estado de alarma como consecuencia de la pandemia que finalmente fue decretado en parte inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, como todos sabemos, y que lo que trajo fue pues encierros ilegales y prohibiciones a las personas, a los autónomos, a los trabajadores, incluso una prohibición a su derecho al trabajo.